Presenta AMEC, Servicio de Acompañantes y Recreación. AMEC, te hace bien. Hola, bienvenidos a Tiempo Activo, un gusto que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de los medicamentos, para qué sirven, quiénes los consumen y sobre todo qué riesgos hay cuando a veces tomamos muchos y, bueno, faltan algunos controles. Para eso estamos recibiendo al geriatra, quien también es internista, Óscar López, profesor adjunto de la Clínica Médica B del Hospital de Clínicas. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es realmente un tema importante hablar de los medicamentos, ¿no? Porque uno piensa que aumenta el consumo con la edad. ¿Esto es así? Es tal cual. Si uno hace un balance o una descripción estadística y considera a toda la población, digamos, los que consumen, de todos los medicamentos que se consumen, el 50% los consumen los adultos mayores. Dentro de los adultos mayores, el 80% aproximadamente toma medicación crónica. Toma más las mujeres que los hombres. Y a su vez, dentro de esos medicamentos hay algunos que son inapropiados, digamos, o de uso innecesario, como diríamos nosotros. Y a eso hay que sumarlo también lo que se autoprescriben, ¿no? Porque uno da una medicación y a su vez viene el vecino, el familiar o lo que puede consumir por sus propias manos los fármacos que agregan cada vez más fármacos, lo cual de alguna manera es perjudicial, ¿verdad? Claro, tomate que a mí me hizo bárbaro. Exacto, por ejemplo. ¿Y por qué las mujeres toman más que los hombres? Porque generalmente las mujeres viven más que los hombres y en ese transcurrir de la vida adquieren nuevas enfermedades. Entonces es lo que nosotros decimos, aumentan las cargas de enfermedad que le llamamos comorbilidad, digamos, ¿no? Las mujeres envejecen más, duran más, pero a expensas de más enfermedades también, ¿no? ¿Y qué tipo de medicamentos son los que más se consumen? Ahí va, los antihipertensivos, los cardiovasculares y los neurolépticos, los de origen para el sistema nervioso central, ¿no? Esos son los que más se consumen, sumado a los antiinflamatorios, todo lo que sea analgésicos, son los que más se consumen. ¿Y cómo es que se da este problema que a veces, bueno, tenemos muchos medicamentos? Uno no llega a tomar medicamentos, a veces solo los puede ir a comprar a una farmacia, pero ¿cómo se llega a esta gran cantidad de medicamentos que se consumen? Está bien. En parte depende de cuántas interconsultas médicas uno tiene, ¿no? Porque si uno va a diferentes especialistas, cada especialista desde su punto de vista agrega una medicación y se suma de la del otro, del otro. Entonces lo importante es tener una evaluación global de toda la medicación, que es un poco lo que hace el médico geriatra, que dice, bueno, ¿toda esta medicación es necesaria o es innecesaria? Porque muchas veces dentro de toda esa medicación hay dos fármacos que son antagonistas o dos fármacos que están haciendo lo mismo o un fármaco que quizás sea innecesario en el contexto del adulto mayor que estamos valorando, ¿verdad? Claro, pero esa valoración no se hace hoy. Sí, el geriatra está obligado a hacerlo. Claro. Es el médico, digamos, especialista en este grupo etario, ¿verdad? En realidad lo debería hacer y seguramente lo hacen desde la atención primaria, el médico generalista, el médico de atención primaria. Si hay algo que tiene que valorar en el adulto mayor, es decir, bueno, tráigame la bolsa de medicamentos que a diario usa, ¿no? Y en esa bolsa muchas veces nos llevamos sorpresas, ¿no? Hay fármacos que ni pensábamos que lo tomaban y quizás capaz que no estaban indicados, y hay fármacos capaz que están duplicados o que son antagonistas entre sí. Por eso el despliegue de los fármacos o lo que llamamos la mesa del consultorio es fundamental. Claro, cuando decís, ojalá hubiera más geriatras para tratar a la Ojalá. población mayor, pero digo, en realidad No. uno para buscar un geriatra tiene que andar corriendo. No, exactamente. La realidad de hoy por hoy de la especialidad, como decía Arioli, somos el país más envejecido de América Latina, hay alrededor de 420.000 adultos mayores y tenemos un geriatra cada 7.000 adultos mayores. Entonces, desde la geriatría, lo que intentamos hacer por diferentes medios es difundir la forma de valorar al adulto mayor. Lo divulgamos en muchos sentidos, en congresos, en cartas, en difusiones a través de la página web nuestra, justamente para brindar material para el adecuado tratamiento de nuestros ancianos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay medicamentos que, como tú decías, no solo hay en exceso, sino también
son antagónicos, Exacto. ¿no? ¿Qué tipo de reacción? Ahí va. Me imagino que puede pasar en todas las edades, pero en la tercera edad Exacto. hay mayores riesgos. Ni que hablar. Bueno, ¿cómo es? Ahí está. Nosotros tenemos un punto de corte con los fármacos, en los cuales decimos que aquel paciente que recibe 4 o más fármacos, que definimos como polifarmacia, ahí ya los riesgos de adversos medicamentosos son altísimos. A tal punto que si toma 6 fármacos, tiene un porcentaje de un 60% de presentar reacciones adversas. ¿Y qué pasa con las reacciones adversas? Muchas veces las reacciones adversas se manifiestan de tal forma que uno, en vez de sacar un fármaco, agrega otro fármaco para controlar esa reacción adversa. Entonces viene todo el mecanismo, la cascada de desastres de los fármacos. Agrego uno para sacar el efecto adverso del otro, después me aparece otro, le agrego otro, y en realidad lo que justamente hay que revisar, bueno, de todos estos fármacos, ¿no? ¿Cuál es el que puede estar relacionado con este efecto colateral que yo estoy viendo, ¿verdad? Claro, pero ¿cuáles son esas reacciones adversas? Ahí va, pueden ser la caída de la presión, la hipotensión arterial, las caídas, después todo lo que tiene que ver con la disminución de las actividades de la vida diaria, después lo que tiene que ver con la confusión, ¿verdad? Con que se confunden, se desorientan, pérdida de fuerza, anorexia, falta de apetito, vómitos, diarrea. Eso que aparezca nos debe llamar la atención cuando aparece de un momento a otro. Exacto. Y sobre todo cuando tiene relación con el ingreso de un nuevo fármaco. Por eso nosotros desde la especialidad, siempre aparte de revisar los fármacos y después que detectamos los diferentes problemas en el anciano, si tenemos que agregar un fármaco lo agregamos de a uno. Nunca agregamos 2 o 3 juntos. Porque damos uno y lo damos siempre a dosis bajas, lo vamos aumentando progresivamente hasta llegar a la dosis adecuada, porque tampoco nos debemos quedar en las dosis que no son terapéuticas, digamos, y controlamos los efectos colaterales. Si ese lo toleró y yo tengo de alguna manera en mi lista de problemas o de diagnósticos que agregar otro fármaco, ahí recién agrego el otro. Y vuelvo a controlar si aparecen los efectos colaterales, porque a su vez cada fármaco puede tener un efecto colateral, pero a su vez cada fármaco interacciona con otro fármaco, que es la interacción fármaco-fármaco. Claro, efecto colateral me decía las reacciones adversas. Del medicamento, exacto, reacciones adversas del medicamento. Claro, ¿y qué riesgo pueden tener? ¿Cuál es la consecuencia? Es decir, ¿me puede dar sueño? ¿Me puede, claro. decir, ¿puede ocasionar la muerte? Y bueno, hay fármacos que más que la muerte directa, la consecuencia que le puede dar, como por ejemplo una caída y que se fracture la cadera, ese es un predictor de alta mortalidad. O sea, quizás el fármaco no lo mate, pero le puede dar una consecuencia que a corto o a largo plazo puede ser mortal. Y en geriatría justamente si hay algo que nos dedicamos a prevenir, ¿no? A mejorar la calidad de vida, ¿no? Que esa cantidad de años se acompañen de buena calidad. No es prolongar los años, sino a expensas de evitar la discapacidad. Acá yo tengo que hay una cantidad la gran mayoría de los medicamentos que se consumen son genéricos, y un 20%, según datos que tengo, son originales. ¿Esto incide en agravar, digamos, los efectos colaterales o reacciones adversas o no? Bueno, eso en realidad es... Agregado a la polifarmacia, claro, ¿no? Eso en realidad es como relativo, porque en realidad uno usa un fármaco y depende un poco de la tolerancia individual, ¿no? No todos toleran ni el mismo fármaco ni en las mismas dosis, es difícil generalizar en ese aspecto, ¿no? Por eso una de las normas de prescripción de fármacos en geriatría es de a 1 a dosis bajas y aumentos progresivos, ¿no? Porque uno tiene que ir viendo si lo tolera, si no aparecen esas reacciones adversas. Y lo que sí es cierto que algunos toleran más dentro del mismo, digamos, componente, más determinadas marcas que otras. Eso sí es cierto. ¿Y hay medicamentos que debemos prestar más atención al momento de consumirlos que nos pueden provocar estas reacciones adversas? Sí, sobre todo los antihipertensivos, ¿tá? Lo que tiene que ver con el tratamiento de la presión arterial y los que tienen que ver sobre todo con los que nosotros llamamos que actúan a nivel del sistema nervioso, ¿no? Los neurolépticos, las benzodiazepinas, todos fármacos de alguna manera disminuyen todo los hacen dormir. Exacto, que los deja más flojos, que los deja menos reactivos, digamos, desde el punto de vista funcional, ¿verdad? ¿Tomar medicamentos vinculados a productos naturales, a hierbas, hace que esto no pase tanto? Bueno, en realidad cuando uno detecta un problema en un adulto mayor, lo primero que piensa es si hay algún tratamiento que sea no farmacológico.
No siempre de la consulta se va a ir con un tratamiento farmacológico, que es un poco a veces lo que nos cuesta transmitir, ¿no? No todo tiene que llevar un fármaco, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que hablamos, porque a veces uno ve listas de 12 fármacos y dice, bueno, acá agregar uno está difícil. Entonces uno busca otros recursos no farmacológicos. Desde el punto de vista de las hierbas, yo no tengo conocimiento de estudios, nosotros nos basamos mucho en la medicina basada en la evidencia, ¿no? De estudios que engloban pacientes y demuestran beneficios, ¿verdad? Lo que sí, algunas hierbas interfieren con los fármacos, ¿no? Algunas hierbas tienen efecto anticoagulante, algunas hierbas tienen efecto antiinflamatorio, entonces hay que ver bien ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Cuál es el efecto de esa hierba que está utilizando? Y muchas veces nosotros recurrimos justamente al que los produce para saber cuál es el componente, ¿verdad? Para ver que no interaccione con el fármaco que le estamos aplicando. ¿Y a qué hierbas te hace referencia? Capaz que son de consumo muy masivo. Sí, por ejemplo, la pasiflora, la valeriana, que sobre todo tiene interacción con determinados fármacos que se utilizan habitualmente en el adulto mayor. ¿Cuáles son las claves? ¿De qué manera tenemos que estar prevenidos para evitar la polifarmacia como familiares y también como adultos mayores? ¿A qué debemos prestar atención para que no pasen estos efectos adversos con consecuencias que, bueno, no deseables? Perfecto. Nosotros insistimos en que el adulto mayor que consulta, al menos cada 3 meses hay que revisar todos los fármacos que toma. Tenemos que decir que venga con la bolsa de medicamentos al consultorio. Entonces uno después, de acuerdo a las enfermedades que tiene, valora si los fármacos que está tomando son adecuados a las enfermedades que tiene. Y si a su vez con cada uno hay que mirar, pensar, qué efectos colaterales tienes y preguntarlo. Qué reacción adversa tiene y preguntarlo. Y a su vez buscar reacciones entre los fármacos, ¿no? Porque hay fármacos que dan un efecto, pero si se le suma otro fármaco, da otro efecto. Por eso es una tarea de alguna manera minuciosa, pero que está bueno realizarlo en forma periódica. ¿Por qué? Porque disminuye, tú imagínate que hasta alrededor del 20% de los adultos mayores presentan reacciones adversas medicamentosas. ¿En Uruguay? Sí. Y de esos hay un porcentaje, de esas reacciones adversas muchas veces llevan a la internación por los fármacos. Con consecuencias adversas, porque siempre que uno interna a un adulto mayor ya sabe que el alta va a declinar en su función, ¿no? Entonces lo que uno intenta es justamente evitar las internaciones y simplemente con el hecho de revisar los fármacos muchas veces disminuye ese evento, ¿no? Que es la internación. Claro, y ¿cuánta gente se estima que consume más de 4 medicamentos? ¿Se sabe? De los adultos mayores y más del 60%. Altísimo. Es muchísimo. Sí. Y más cuando la franja etaria aumenta, ¿verdad? Es como un promedio, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, tenemos adultos mayores que pueden consumir 14 fármacos. Si son necesarios está muy bien. Si El tema es que hay que estar prevenidos. A tal punto que de alguna manera hace años que se viene estudiando este tema y surgieron consensos de lo que es los fármacos adecuados e inadecuados en el adulto mayor, y es lo que nosotros transmitimos o difundimos, que existen los criterios que se llaman de start, stop. El start es, digamos, la medicación que uno le puede dar, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Stop es para. Y dentro, si uno ve más o menos los dos esquemas, el stop tiene mucho más fármacos, o sea, que no dar, y hay menos en el start. Entonces, uno quizás, en la práctica clínica, podría acceder al start, fijarse el start, está dentro de lo que puede recibir, está bien. Y si no, después fijarse el stop, es decir, que no. Eso ayuda mucho al manejo práctico diario, ¿no? Porque es un problema internacional, no es solo de Uruguay. Sí. López, muchísimas gracias. Seguramente quedaron muchísimas cosas por contarnos y a nosotros por aprender de este tema. Gracias por haber venido. A las órdenes, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes con más Tiempo Activo. Pasen bien.